Buenas tardes, amables televidentes, ¿cómo están? Esperamos que aunque yo no pueda escuchar su respuesta de cómo están, yo anhelo, espero que ustedes estén bien, que hayan estado bien toda esta semana y que ya hoy, empezando el fin de semana, usted se ponga mejor, porque aquí haya una palabra de Dios para su vida. Qué bueno que ustedes están ahí, ustedes son el motor por el cual nosotros producimos este programa Una Vía con Cristo. Soy su hermano pastor Anastasio, como siempre, a la disposición en esta tarde, de cada uno de ustedes. Nosotros vamos a conversar un ratito con Carlos Guzmán. Carlos Guzmán, nacido en Villa Tapia, un joven y a propósito, queremos destacar la juventud de este muchacho, porque la juventud sí puede. Carlos, el Señor te bendiga. Amén. Bienvenido a Una Vía con Cristo. Solo sé de ti que eres Carlos Guzmán de Villa Tapia y que eres evangelista, es decir, de los que Dios ha separado del montón, ha preparado y ha enviado. ¿Cuándo Carlos recibe la visita de Cristo en su vida y decide entonces empezar a hacer lo que Dios quiere? Bien, primero ante todo, gracias al Señor, gracias a ti. Damos gracias acá y bendecimos este espacio. Amén. Y bendecimos cada uno de los que a través de HMTV, Canal 33, nos siguen, y enviamos la bendición a cada uno de ustedes. También a la pregunta que hace, ahora dirigimos una respuesta. Es en el año 2006, marzo 2006, cuando recibo el llamado del Señor. Allí es cuando Dios trata con nosotros. A partir del mes de marzo, que en este mes estoy cumpliendo 11 años exactamente, que fue en el mes de marzo 2006 cuando cuando Dios me encontró, porque andaba perdido. Todo lo que está perdido y algún día usted lo ve después de haberse perdido, entonces usted dice, lo encontré. Lo encontré. ¿Qué tú estabas haciendo cuando te encuentra Cristo? Es muy interesante y puede ser un poco comprometedor esa pregunta de qué hacía Carlos Guzmán cuando el Señor lo encuentra. Pero Carlos Guzmán, cuando Dios lo encuentra, estaba perdido, tomando mucho alcohol. Sí, no me fumé los dedos porque no me cogían candela. Si los dedos se me habían prendido, me lo había fumado también. Dios mío. Sí. ¿Usted ve que se puede? Se puede. Carlos, Dios te llama, pero hay una pregunta que quiero hacerte que no quiero pasar por alto. ¿Tú estabas preparado para tú ser evangélico cuando Dios te llama? Porque yo escucho mucha gente, nosotros predicándole a la gente, dicen, no, ahora no, porque yo no estoy preparado o no estoy preparado. ¿Tú estabas preparado? Hay un principio de carácter teológico que practicamos y transmitimos mucho los creyentes, es que Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los llamados. ¡Wow! Tremendo. Es importante nosotros tocar esto porque la gente tiene que entender que precisamente porque no está preparado es que necesita a Cristo. Entonces, Carlos, tú te conviertes y empiezas a visitar la iglesia. Dios siempre cuando llama a alguien es para algo. Dios no llama a gente para que esté sentado en una silla, nada más que haciendo algo. ¿Cómo inicia tu ministerio de evangelista, de pregonero, llevar la palabra, sembrar esa semilla? Bueno, en primer lugar, todo el que Dios llama, como ya usted señala, lo llama y lo marca con un propósito. Todo el que fue llamado es una estructura, es una construcción de Dios. Si vamos a la Biblia y hacemos comparación entre esa pregunta y la llevamos al plano teológico, vamos a encontrar allí una edificación en Primera de Reyes capítulo 6, verso 7, donde Salomón edifica una casa que David quiso construir. Luego Dios señaló a Salomón para aquella edificación. La Biblia señala que cuando Salomón levanta aquella estructura
y la dedica al Señor, dice que Dios la llenó de su gloria. Wow. Entonces allí vamos a encontrar el principio y la realidad. Esta es la ironía de que todo lo que Dios estructura, levanta, todo lo que Dios llama, todo lo que Dios señala y consagra es para llenarlo de su gloria. Decimos a la luz de la palabra que el día que Salomón dedicó aquella casa, dice la Biblia literalmente que toda la casa fue llena de su gloria. Es decir, todo lo que Dios creó fue para hacer lo mismo que hizo allá, fue para llenarlo. Es decir, si alguien ha sido creado por Dios y todavía no ha sido llenado de esta gloria, pues que se examine, que se revise y que se ponga alerta, porque si alguno de ustedes, aquellos que están detrás de esas cámaras, que nos siguen desde sus hogares, sea a través de vía internet, por el celular, quiero que sepa que si tú te consideras creado, creación, y no has sido lleno de su gloria, pues tú tienes graves problemas. Todo lo que Dios creó, lo creó con el propósito de que camine sobre la tierra, pero es invadido, mi alma adora a Dios, de su gloria. Así es, así es. Entonces, Dios te llena, pero hay algunos pasos, porque yo me recuerdo cuando yo me convertí, estaba en la iglesia, que yo vine de la lid política. Yo era un dirigente de uno de los partidos mayoritarios allá en La Romana. Y entonces, yo recuerdo que yo me decía para mí, cuando a mí me toque hablar ahí, yo sé que lo voy a hacer bien, porque yo sé de eso. Ya te rías, hombre. Y sucede que cuando me tocó, muchachos, yo lo que empecé fue a temblarme la rodilla y a sudarme la mano. No ocurría nada y no podía ni siquiera hablar, porque no es mero hablar. Y hasta que yo no permití que esa gloria, que tú dices que llena a los hombres y las mujeres que Dios llama, bajó sobre mí, yo no pude predicar, yo no pude cantar, yo no pude hacer nada. Yo estaba temblando, sabía hablar en el escenario, sabía hablar en público, pero no se trata de eso, se trata de que es un asunto espiritual. Entonces, ¿qué pasa con Carlos? Cuando Carlos está en la iglesia, ok, no hay problema, pero Carlos no está preparado para eso. Cuando llegue esa llenura, ¿cómo es la primera vez? ¿Qué pasa con Carlos? Carlos, tú vas a predicar hoy por primera vez. Ok. Bien, de todas formas es interesante saber de qué forma nosotros manejamos, a partir de qué punto se inicia ese trayecto, esa trayectoria. Decimos que una trayectoria es el lugar, el espacio vacío que dejamos entre un punto y otro. Entonces, todo eso comienza desde cero. Lo cierto es que para ser lleno de su gloria, hay que morir a otra gloria. Mi alma adora. Porque todo ser humano, mi alma adora a Dios, fue creado para aportar una gloria. Oye, yo no sé quién puede detrás de esa cámara entender lo que estamos diciendo. Desde que un ser humano fue creado, acuérdate que allí en el Génesis la Biblia dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, y cuando creó aquel muñeco de barro dice que sopló aliento de su boca. Es decir, Dios alentó al hombre. El aliento de Dios incorpora al ser humano. El ser humano, desde que fue creado con el propósito de que porte una gloria. Es decir, el que no porta la gloria de Dios, hay otra gloria que está portando. Porque usted fue señalado, fue creado para portar una gloria. Si usted no porta la de Dios, aunque usted no lo crea, usted está portando otra gloria. Entonces Dios dice, para que tú portes mi gloria, es necesario que muera a la gloria que ya tú estás portando antes de que yo te conociera o antes de que tú me conocieras. Hay una gloria que todo el mundo porta, aunque no lo sepa. Para yo portar la gloria que porto hoy, yo tuve que morir a la otra gloria que portaba antes de conocer esta. Hay una gloria humana, una gloria de la carne, una gloria reprobada, una gloria aborrecida ante Dios, una gloria inmunda que emana de una fuente o que viene de unos canales que no vienen de Dios. En el Génesis, cuando Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas, en un lugar aparte y descúbrase lo seco, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así es. No era porque quería, sino porque ese era el único lugar vacante. Dios tuvo que separar las aguas de las aguas para que se descubriera un lugar vacante, seco, donde Él descendiera a edificar y hacer que la tierra produzca. Fíjese y note que cuando Dios separó las aguas de las aguas, entonces dijo Dios, ahora produzca la tierra. Para tú poder producir la gloria que porta, tienes que separar otra gloria de tu pecho. Así es. Esas dos glorias no caben juntas. Hay una gloria humana que tiene que morir en la humanidad de este tiempo, que tiene que morir en los líderes políticos, en los artistas de la farándula humana, que tiene que morir en
dueños de muchas propiedades, en los empresarios que tienen que morir en muchos hogares, en muchas familias, que tienen que morir en los medios de comunicación. Hay una gloria terrenal, una gloria del infierno que tiene que ser separada para que entonces se descubra un lugar seco aparte donde el Espíritu descienda y habite y repose y haga cultivar una gloria diferente. Así es, así es. Y nosotros, yo te escucho hablar de esa manera y sigo pensando, sigo entendiendo y sigo afirmando que la solución a la sociedad, no de la República Dominicana, que está convulsionada, sino a la sociedad del mundo, la solución a esa problemática es sencillo, es cambiar esa gloria, es el espacio que tiene que estar lleno por obligación, tú sacar lo que tiene adentro y permitir que entre la parte divina de Dios. Cuando la gente hace eso, tiene una transformación, hay un cambio de vida. Así es. Carlos, ¿qué es lo que más te ha gustado del ministerio? O sea, el momento en que tú más te has complacido, porque hay a veces hasta un mensaje que a ti te gusta más que los otros. Ese momento cumbre que tú dices, wow, pero qué bien me siento con lo que Dios ha hecho. ¿Qué fue ese momento? Bien, recuerdo algo que me marcó, que fue impactante. Hace unos años ya de esto fue a principio del ministerio, cuando en Villa Altagracia, una zona por ahí que pertenece a Villa Altagracia, uno de esos campos, en una actividad de campaña, recuerdo que me entregaron temprano, y me entregaron a las 8 y algo de la noche, más temprano que cualquier otro día. Y yo dije, vamos a terminar temprano, hoy no vamos a ir más temprano que anoche. Nos estábamos yendo tarde porque las administraciones estaban dando kilométricas. Pero en esa ocasión dije, vamos a ver si terminamos hoy más temprano que anoche. La administración fue corta, la predicación no llegó ni a 30 minutos. Cuando dije, vamos a hacer un clamor único para entonces con este clamor general, colectivo, despedir el pueblo y entregar estos micrófonos. Hice un solo clamor y bastó para poder terminar y entregar a las 3:10 de la mañana. Wow. Una campaña evangelística, damos gloria a Dios por esto. Y fue dramático lo que Dios hizo allí, de manera abrupta. Dios obró, la gente se levantaba de sus hogares y no se levantaba a hacerle una yuca, a sabotear la actividad inconforme, no, sino que se levantaban impresionados, iban a recibir a Dios. Y muchos se levantaban y llegaban con la cara dormida, con la sábana y la almohada pintada en el rostro. Y ellos llegaban a caer bajo el poder de Dios, y fue algo dramático. Decimos esto para gloria de Dios. Cuando alguien se goza y se satisface mucho con lo que Dios hace, eso es algo también que hay que analizarlo. Sí. Cuando me siento muy satisfecho con el obrar de Dios, yo me reviso, porque eso puede ser orgullo. Sí. Entonces, no me gusta tanto sentirme complacido con esas manifestaciones. Cuando me siento demasiado complacido, me reviso. A veces es necesario que habite en nosotros también una angustia, un dolor. Un cristiano sin dolor es un cristiano sin éxito. Yo creo que el dolor es necesario para el crecimiento. Existen muchos ministerios en la Biblia, ministerio evangelístico, el ministerio pastoral, apostólico, maestro, entre otros. Pero existe un ministerio que casi nadie lo señala, casi nadie busca o anhela este ministerio, que es el ministerio de la piedad, el ministerio que Jesús echó sobre sus hombros. Creo que el ministerio de la piedad es el ministerio más efectivo y más exitoso. Es el que Dios más exige. Así es. A la creación. Así es. ¿Y cuál ha sido el momento? Bueno, Cristo dijo, en el mundo tendrán aflicciones. O sea, eso que tú acabas de decir, quizá para mucha gente que no entiende el sistema espiritual, podría no entender lo que estamos hablando, pero en realidad Cristo dijo, en el mundo, ustedes van a tener aflicciones. O sea, no te vas en blanco. Ahora, el momento de más angustia, momento de más peso, hay tiempo que tú dices, wow, me muero, del ministerio de Carlos. Ok, fíjate, el trayecto ministerial siempre se describe por tu propia historia. Yo entiendo, esto es
un concepto propio, no sé cuántos pueden unirse a mí, pueden ser partidarios de este concepto, y es que cada vida produce una historia. Claro. Cada trayecto de vida a lo largo va dejando detrás una historia. Hay gente que lo juzgó la gente, pero hay otra gente que no lo juzgó otro, sino que lo juzgó su propia historia. Yo prefiero que me juzgue otro y no que me juzgue mi propia historia. Hay un momento cuando tú te detienes y analizas tu historia y tu misma historia te marca. Recuerdo algo que en mi historia me tocó vivir cuando conocí al Señor allí en la ciudad capital. Me tocó vivir grandes momentos cuando el Señor me llama que tengo que dejar el empleo. Allí vivir solo, alquilar una habitación para estar allí sin empleo. A veces me levantaba, salía por ahí a la iglesia a encerrarme a orar, a ayunar. Pero no era ayunar, ese ayuno no tenía un límite absoluto, claro. Era un ayuno relativamente forzoso porque yo tampoco sabía en qué momento iba a entregar porque no sabía dónde iba a comer. Porque mis padres estaban en el campo, mis hermanos lejos de mí. Dios me llama a levantarme en un lugar allí donde yo me levantaba y no sabía dónde iba a conseguir el jabón para entregarme y bañarme, ni siquiera. Porque a veces no tenía ni siquiera eso. Me levantaba y decía, ¿dónde voy a comer hoy? Decía, pero yo voy a hablar con el Señor. Y a veces decía, pero yo sabía trabajar muebles, ebanistería, y Dios me saca de ahí, pero cualquiera regresa a la fábrica porque yo allí producía y yo me sostenía económicamente y lo intentaba, y luego Dios me llamaba a cuenta de nuevo y me exigía que debía seguir en el ministerio. ¿Por qué tengo yo que estar pasando esta sin necesidad? Decía yo, esto es algo que no es absoluto. ¿Por qué tengo que atravesar esta situación pudiendo trabajar y sabiendo trabajar? Y tener que levantarme de aquí sin saber si voy a comer, si voy a encontrar jabón para bañarme o para lavar la ropa. No sé si voy a encontrar una pasta dental para cepillarme los dientes porque la que tenía se me terminó. Hello, alguien tiene que entender esto. Estamos ministrando algo con toda la sinceridad absoluta. No sé dónde voy a encontrar el plato de hoy, pero Dios trata conmigo y Él me exige que debo seguir pasando el proceso, debo seguir atravesando esta vía dolorosa. Es un ministerio que necesitamos porque es necesario que tú produzcas tu propia historia y que cada vez que muera algo en tu vida, tu propia historia vaya muriendo, porque existen dos historias en cada creyente. Hay una historia humana y una historia divina dentro de cada hombre. Dios necesita en cada paso que Dios va describiendo un trayecto de vida espiritual, en cada paso tiene que ir borrando parte del trayecto humano que fuiste describiendo en tu vida pasada. Entonces en cada sufrir, en cada dolor, en cada marca, en cada espina clavada, en los pies del que camina en esta vía, en la vía de Cristo, en este programa que se llama Una Vía con Cristo. Vamos a unir esto acá al programa. Y es que en cada caminar de cada hombre de Dios es necesario que vaya borrando parte del pasado, parte de la evidencia, y por eso Dios me marcó, me puso a sufrir, a pasar hambre, necesidad, quizá vergüenza, angustia. Pero hay un texto bíblico que declara de manera absoluta, concreta, que Dios quitará toda vergüenza y llevará la afrenta de su pueblo. Toda la vergüenza que pasé, todo el que me acusó, me señaló y me tuvo como un mendigo, como alguien que quizá no valía la pena, un hombre ahí sin familia, sin alguien que lo pudiera socorrer. Que el barrio entero se enteró de que yo pasaba hambre, de que yo me levantaba y no tenía dónde comer. Todos lo sabían, quizás no, yo entiendo que no solamente lo sabía yo, porque todos sabían que yo no era un empleado. Y todo eso tenía que cargar con ese sufrimiento, pero algún día Dios me dijo, esto tiene una fecha de vencimiento. Tu proceso es como cuando tú vas al súper y tú encuentras una lata de habichuela, de guandule, de leche evaporada o lo que sea, que tiene una fecha detrás o debajo que dice de caducación, de cuando se vence. Ya tú no puedes seguir consumiendo ese producto porque si lo sigues consumiendo puede tener problemas digestivos. Entonces, Dios trató conmigo, mira, este proceso, si tú lo escarbas y lo profundizas, le vas a encontrar una fecha de caducación. Algún día tú no vas a poder, yo no te voy a permitir que sigas consumiendo el proceso, porque algún día el proceso va a caducar y va a vencer. Sigue consumiendo lo que hasta algún día es, hasta que lo consumí por completo, pero Dios me dice, ya no vas a consumir ese proceso, y ese proceso caducó, se cumplió su fecha de vencimiento, su fecha de caducación. Es tiempos de gloria, son tiempos de expansión, de ensanchamiento, de crecimiento, y son tiempos de ver otros niveles, son tiempos de manifestar lo que estuvo predicho, lo que dijo
Joel, lo que dijo Pedro, en los postreros tiempos derramaré ahora mi espíritu sobre toda carne. Así es. Procesos. Ese video varias veces y cada vez que lo veo me impacta. Cómo Dios obra y cómo Dios obra cuando nosotros obedecemos al llamado. Impresionante. Carlos, propósitos, proyectos, pero también una última palabra que tú mencionaste. A nosotros los seres humanos no nos cuadran las dificultades. A nosotros no nos acomodan. Ahora, ¿qué dice la Biblia con relación a lo que provocan las dificultades que Dios permite en nuestra vida? Bien, como tú señalas, al creyente como que no le acomodan los procesos, esas espinas que encontramos en el camino, que duelen. Ahora bien, el apóstol Pablo señaló, escribió acerca de el producto, el resultado de los achaques, las tribulaciones. Pablo dijo que estas leves tribulaciones, y no la señaló como prolongada, ni como horrorosa, sino como leves. Dijo, estas leves. Hay gente que está muy angustiado, yo no sé cuántos en sus hogares están escuchando, y quizás muchos de ustedes están angustiados creyendo que eso nunca va a terminar, y que no, Pablo dijo leves tribulaciones, presta atención, repito, voy a reiterar esto, leves. Dice que producirán en nosotros un más excelente, eterno peso de gloria. Ese es el producto de cada achaque, de cada angustia, de cada dolor. Espérate. Excelente y eterno. Eterno peso de gloria. Wow. Excelente. Lo que está no hay otro espacio después de excelente. O sea, está regular, bueno, un poquito más bueno, pero cuando se llega a la excelencia, se llegó a la perfección. Excelente. Eterno. Lo eterno no tiene fin. Lo eterno es para siempre. Así es. Entonces, peso de gloria. Ok. En primer lugar, el término gloria para los hebreos, el original hebreo, la Septuaginta griega, que es la primera traducción que traduce del hebreo al griego, fue realizada, llevada a cabo por unos 70 eruditos griegos allí en Alejandría, ciudad de Alejandro Magno, año 327 antes de Jesús aproximadamente, si mal no recordamos. Es la primera traducción y el término de ello para gloria es kabod. Kabod es lo que transliteralmente transmite la idea, el concepto de peso, valor, esplendor, brillo, grandeza, precio. Y todas estas cosas son los componentes de un solo término, kabod. Una sola frase, un solo vocablo hebreo puede tener 20 sentidos literales. Y el sentido literal que vamos a rescatar de kabod es valor, vamos a decir en este caso. Valor, cuando Dios te procesa, el eterno peso de gloria te va a dar un mayor valor ante la sociedad. Hay gente que no valía mucho. Incluso ellos mismos se consideraban como que valían poca cosa, pero cuando un proceso en tu vida produce un más excelente, eterno peso de gloria, kabod, vamos a transmitir valor, precio, brillo, esplendor, grandeza. Alguien que nunca tuvo valor, alguien que nadie lo consideró, que para ellos tú ni siquiera existías, hoy tú para ellos existes. Alguien que no tenía nombre, hoy tiene nombre. Alguien que fue considerado como nadie, hoy todos tenemos que reconocer que es alguien. Entonces, kabod, valor, peso, brillo, esplendor, eso es lo que va a producir, ese es el kabod de Dios. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, de lo menesteroso, de lo vil, de lo que la sociedad echó en el zafacón, Dios se provee para avergonzar a los grandes,
para demostrar la grandeza de Dios, el poder, la autoridad. Es impresionante, pero el mismo apóstol Pablo dijo, no, es que vamos a ser procesados. ¿Con qué? Con fuego. Con fuego, como se prueba el oro. Ese fuego son esas dificultades, esos problemas, esos escollos en el camino. Que me imagino que Carlos habrá disfrutado de muchos de esos escollos. Wow, bastante. Bien, ser machacado, hay un concepto bíblico que lo vamos a vincular, lo vamos a relacionar con esto. Allí en el lagar donde se producía el mosto, el vino, las uvas eran llevadas allí para ser machacadas. La ironía de esto es que mientras más machacan a las villas, a las uvas, más vino producen. Claro. O sea, una uva machacada relativamente o poca machacada, de manera absoluta va a producir poco vino. Claro. Pero mientras más te machacan, más vino produce. Así es. El que quiso ser productor de vino para alimentar, para nutrir multitudes, el que quiso llevar un vino nuevo o un aceite nuevo, como uva o como aceituna, mientras más te machacan, más aceite y más vino produce. Entonces hay gente que quiere pararse en una multitud, ellos quieren ungir con aceite una multitud, alimentar, pero que si tú no fuiste machacado lo suficiente, tampoco vas a producir el aceite suficiente. Amén, así es. Carlos, actualmente actividades que tenga pendiente, pertenece al ministerio del pastor, bueno, de tu pastor, mi pastor, de Jairo Núñez. Actividades que tienen pendiente, ya estamos finalizando. Ok, bien, para final de este mes estamos pensando ir a Barahona, allí me está esperando un pastor amigo con una actividad. Debemos ir para principios del mes próximo. Alguien me habló de una actividad en San Cristóbal, vamos a confirmar eso ahorita. Estuve hablando con un pastor que me dijo que agendara para ir por allí, por el kilómetro 17 de la autopista Duarte, donde se va a celebrar también una actividad gloriosa, donde vamos a estar allí también gozándonos y impartiendo una palabra de parte de Dios. Eso por el momento. Tú eres joven, bastante joven, ya nos vamos. Usted le toca despedir este espacio en este día, pero con una breve exhortación a la juventud de hoy. Bien, a la juventud de hoy, nosotros como joven también exhortamos que existe un solo camino. Bien, la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y sus deseos pasan, caducan, ellos finalizan, todo es temporal, pero el que hace la voluntad del Padre es el que permanecerá para siempre. Tus deseos pasionales pasan. El deseo de tomarte un trago va a pasar. Todos los deseos que tu carne pueda tener dentro de ellos son temporales. Pero si tú algún día te decides hacer la voluntad de Dios, es lo que permanecerá para siempre y es lo que le dará otro carácter a tu vida y te hará merecedor de la corona de vida que te espera. Dios te bendiga mucho. Un placer. Tu hermano Carlos Guzmán te saluda. Wow, tremendo. Señores, Dios le bendiga. El próximo lunes, Ambiorio Joaquín está por aquí acompañándoles y el viernes, si Dios, si usted lo permite, estaremos una vez más con este espacio, Una Vía con Cristo. Dios le bendiga. Una Vía